y Sociedades del Siglo XXI por la Universidad de Barcelona. Cuenta con una especialización en Psicología Clínica por la Universidad del Norte en Barranquilla. También tiene una especialización en Estudios Afro-Latinoamericanos y Caribeños por Claxo. La doctora Parra Valencia colaboró con la Escuela de Cultura de Pau de Barcelona, fue consultora para UNIFEM Colombia, investigadora del posacuerdo del Instituto Internacional para la Reconciliación Social y asesora de la Red Nacional de Salud Mental en Guatemala. Ella estudia la grupalidad curadora, los saberes y prácticas descoloniales, campesinas y afroindígenas en Colombia y Brasil. Y en la actualidad es investigadora principal del proyecto Psicología y Descolonialidad, Colombia-Brasil 2019-2022. Pues vamos a dar inicio a esta conferencia que nos dictará la doctora Liliana Parra Valencia, titulada Grupalidad Curadora en Prácticas Campesinas y Afroindígenas. Y le doy la palabra a la doctora Liliana Parra Valencia. Por favor, doctora. Vale, muchísimas gracias. Buenas tardes desde Colombia, buenos días en México. Muchas gracias por la generosa presentación. Antes que nada, agradecer al posgrado en Psicología Social de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Iztapalapa en México, a su coordinadora, la doctora Angélica Bautista López, a la profesora Ángela Martínez y a la maestría en acompañamiento psicosocial de la Universidad Cooperativa de Colombia, a los profesores, estudiantes, asistentes, auxiliares que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias y pues bienvenidos. Me permito entonces saludar y de manera respetuosa y humilde quien les habla, Liliana Parra Valencia. Me presento como heredera del Caribe, nieta de indígenas Quimbaya y Calima, afros, petrovelos, caboclos, europeos, no europeos, judíos y sefardíes, nieta también de arrieros, de campesinas como Lilian, Inés, hija de José Edgar y Ligia, hermana de Marta, tía de María José y sobrina de Inés. Honrando pues mis raíces, me dispongo a compartir con ustedes parte de las reflexiones de la investigación doctoral que para efectos formales e institucionales arribó a la finalización de un ciclo justo hace un año, pero aperturó otro ciclo, en este caso en la continuidad del acompañamiento a comunidades de Montes de María en la región de la costa caribe colombiana, y también a la delimitación de un proceso de investigación en psicología y descolonialidad entre Colombia y Brasil, que está vigente quizás hasta el año 2022. Me voy a permitir entonces compartir mi pantalla para empezar entonces con la presentación. ¿La ven ahora? Aún no. Ok, creo que estoy haciendo algo mal. Si me permiten un momento, por favor. ¿Ahora sí? Sí, yo sí la veo. Perfecto. Entonces, he titulado pues esta presentación Grupalidad Curadora en Prácticas Campesinas y Afroindígenas. Voy a permitirme entonces, para iniciar, para contextualizar un poco y entrar en materia, les quiero compartir un tráiler del documental titulado Resurgen las voces, los Montes de María hablan. Ya no vemos la pantalla. Ah, okay.
Bien, entonces, justamente el 28 de marzo del 2014 visité por primera vez el territorio de Montes de María, del cual vimos aquí estas imágenes del tráiler. Montes de María es una región simbólica que está ubicada, como lo dije ahora, en la costa caribe colombiana. Está conformada por 15 municipios en los departamentos de Bolívar y Sucre. Y el momento en el que llegamos al territorio en el 2014 era el momento cuyo telón de fondo era precisamente el proceso de prenegociación y negociación y posterior firma de los acuerdos de paz, que fue en el 2016, entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Ejército del Pueblo. Al entrar en el CANEI de la Asociación de Campesinos Retornados Azocares de Oveja Sucre, me encontré con un grupo muy amplio de campesinos sentados en círculo. A esta imagen rápidamente se sumó también una actitud y un ambiente de disposición de los líderes campesinos para escuchar y para atender a los compañeros o a cualquiera que estuviera hablando en su momento. En esa atmósfera cálida y de trabajo, para mí fue inevitable no recordar los grupos terapéuticos y la noción de setting en el sentido de Donald Winnicott, ¿sí? Aquel pues, que desde el encuadre psicoanalítico genera esta cualidad y esta calidad emocional del contacto que inspira confianza y que tiene también un efecto curativo. Allí conocí entonces a Socares, que fue creada 10 años antes, en marzo del 2004, como una iniciativa de las propias comunidades campesinas en situación de desplazamiento forzado años antes, ¿no? Fueron desplazados en el 2000 y 2001, condición que motivó precisamente a 30 familias a unirse en una tarea para crear dicha asociación y emprender el retorno al territorio. Azocares es heredera del movimiento campesino para la recuperación de las tierras comunales de la década del 60 en el marco de la política de reforma agraria, en particular de la Asociación Nacional de Campesinos, de Usuarios Campesinos, ANUC, que es uno de los hitos de la emancipación que está en la memoria no solamente de Colombia, sino también de Latinoamérica. En este escenario, las comunidades Villa Colombia, San Francisco y Medellín en Oveja Sucre fueron reconocidas por el Estado como propietarias de estas tierras, de unas fincas. Posteriormente, la década del 80 marcó la presencia violenta en la región de grupos guerrilleros, luego la década de los 90, la de los grupos paramilitares y estatales. Las FARC, el Ejército Revolucionario del Pueblo y el Ejército de Liberación Nacional buscaron nutrir sus intereses ideológicos y militares apropiándose de este trabajo organizativo que se había desarrollado pues, en la década de los 60. El bloque paramilitar, pues, mal denominado Héroes de los Montes de María, generó el mayor desplazamiento forzado masivo en la historia de esta región, con tasas que nos hablan más o menos del 55% de la población en situación de desplazamiento forzado, a lo que se sumó también el despojo de más de 80.000 hectáreas de tierra. En Montes de María se sabe ahora, pues por investigaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica, que el desplazamiento forzado se sumó al despojo y a la compra masiva de tierras. También el Ejército Nacional y la Infantería de Marina llegaron a este territorio al declararse como zona de rehabilitación y consolidación del orden público, para garantizar, entre comillas, la estabilidad institucional y restablecer un orden constitucional.
pero de hecho la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, a propósito de este periodo, registró varias violaciones durante la vigencia de este momento de la zona de rehabilitación y consolidación. En ese contexto, entonces, las comunidades posteriormente, ya pues en el siglo XXI, ellas hacen una demanda a la Unidad de Atención y Reparación Integral de las Víctimas, la UARIP, en Colombia. Estos líderes campesinos hacen la demanda para que sean reconocidos, no solamente la asociación, sino también 6 comunidades más, para que fueran reconocidas por el Estado colombiano como sujetos de reparación colectiva. Esto pues amparados en el artículo 115 de la ley 1448 del 2011, pero hasta ahora ninguna de las 6 comunidades ha finalizado el plan de reparación colectivo y ya estamos a un año de finalizar el mandato de esta ley. De manera que tanto la presencia de esta estructura narcoparamilitar continúa, la revictimización también, así como la persecución y el asesinato de líderes sociales que están demandando reparación y restitución de derechos y de tierras. La mayoría de estas tierras, pues valga decir, están actualmente en manos de inversionistas foráneos, mientras que las lógicas capitalistas de los megaproyectos agroindustriales en el Caribe imponen el extractivismo y los cultivos masivos comerciales como de palma aceitera y de teca, que son cultivos no nativos. Esto que estoy mencionando ha contribuido a la pérdida irreversible del bosque seco tropical de la región costera. Dicha pérdida amenaza con incrementarse, nos dicen pues los expertos, también por cuenta de la deforestación y la contaminación de las fuentes hídricas. Y más aún, también la reconfiguración violenta del uso de la tierra y el agua ha roto las formas de sustento y los modos de vida de las poblaciones rurales. Sin embargo, sabemos que la resistencia de las comunidades montemarianas se remonta también a la configuración de los palenques desde el siglo XVII, conocidos como espacios de libertad donde las africanas y los africanos esclavizados lograban escapar y emanciparse de esas lógicas coloniales. Esta fuerza es continua y está aún presente en todo el complejo entramado de la historia del territorio. A contracorriente incluso de una sobrevivencia en los límites y negándose a ser consideradas como víctimas pasivas, las comunidades afrontan los dolores de la guerra, evocando las palabras de un líder campesino de Villa Colombia. Para mí, el encuentro con las comunidades, en particular con las mujeres, los líderes campesinos y los médicos tradicionales, me permitió el acercamiento a otras formas posibles de cura que yo no había advertido en más de 20 años de experiencia psicosocial, desde la orilla de la monoepisteme psicológica, sumado al diálogo con las corrientes del pensamiento crítico y del pensamiento y la perspectiva descolonial, logré hacer un tránsito analítico interdisciplinar que me permitió problematizar lo que he denominado el silenciamiento epistémico moderno y colonial. Presente este silenciamiento en la emergencia de las ciencias sociales y de la cual han sido objeto los saberes de la cura otros, como los afroindígenas. Esta categoría afroindígena fue introducida en la antropología social por Cecilia Mello, una antropóloga de Brasil, quien trabajaba en una comunidad en Bahía, cuya comunidad ella misma se autorreconocía como afroindígena. Y esta categoría, digamos, no mezcla ni tampoco diluye las particularidades identitarias como sucede en el caso del mestizaje cultural de carácter colonial o de las hibridaciones también que conocemos, sino que se refiere más bien a una forma de interacción entre los mundos africano e indígena. Para Márcio Bullmann, que es un antropólogo brasilero, esta articula las diferencias y las oposiciones y reconoce el agenciamiento de las y los afrodescendientes e indígenas en el continente americano, así como la historia compartida de esa desterritorialización y la eso parece un trabalenguas, territorialización que ambas comunidades han ejercido aquí en el continente. Esta noción afroindígena se acerca también a esa categoría social y política de América Latina que introdujo la afrobrasilera Leila González, que alude precisamente a esas marcas africanas e indígenas en la configuración de las Américas.
Como objeto pues de la investigación que les estoy compartiendo, me propuse estudiar la cura comunitaria en contextos de guerra, de la mano de Azucares, las comunidades Villa Colombia, San Francisco, Medellín, San Basilio de Palenque y el resguardo indígena Monroy en Monroy, Sucre, copartícipes y colaboradores del territorio montemariano. Partí del convencimiento de que a pesar de la tentativa moderna y colonial de silenciar el saber afroindígena, las comunidades articulan maneras creativas que permiten mantener vivos en sus territorios los saberes curadores. Con las comunidades montemarianas advertí una capacidad para tramitar la experiencia emocional que denominé la grupalidad curadora, objeto pues de nuestro tema de hoy. Gracias al estudio de 3 prácticas cotidianas, comunitarias y descoloniales: movilizarse como antibiótico, curar con plantas y velar los muertos. Yo estimo que este gran potencial de la cura comunitaria y de los saberes otros no puede dejar pasarse por alto, y es a lo que dediqué el trabajo de investigación doctoral que hoy comparto con ustedes. Voy a hablar un poco de esta noción del silenciamiento epistémico de saberes otros a continuación. Decía ahora que este surgimiento de las ciencias modernas a finales del siglo XIX en Europa, entendidas como una disciplinarización de saberes en el sentido de Michel Foucault, participó de este silenciamiento epistémico de saberes y prácticas afroindígenas como una expresión de la modernidad y colonialidad. Aquí entiendo la colonialidad, siguiendo Aníbal Quijano, como un modo de dominación y un patrón de poder que no agotó ese orden político del colonialismo con la independencia jurídica de nuestros países, en cuanto que las condiciones y las formas de explotación y control social y cultural no han cesado. La colonialidad se articula a la colonización europea, a la economía mundo capitalista, que comparten el mismo proceso desde el siglo XVI. Y entiendo que este silenciamiento epistémico moderno y colonial de la ciencia se dirigió a estos saberes otros, como aquellos que quedaron excluidos de esta dicotomía epistemedoxa que instituyó la superioridad de unos saberes sobre otros, ¿no? En este caso, sus saberes no europeos, como los mencionaba Edward Said. Y por su parte, las perspectivas psicológicas, que son marcadamente euronortecéntricas y con una tendencia a la universalización del conocimiento, son insuficientes para comprender el problema de este silenciamiento epistémico. En esta consideración, entonces, yo me dirigí hacia otros campos disciplinares y teóricos que proponen análisis y metodologías para poder comprender estas configuraciones de larga duración. Así que me apoyo en el diálogo con las perspectivas latinoamericanas críticas y descoloniales del saber, aquellas que logran también interpelar esa genealogía de las ciencias modernas y el lugar de los saberes otros en la constitución de la ciencia. También me interesa dialogar un poco con estas perspectivas que nos permiten comprender esa gestión del saber colonial y también el abordaje del racismo, de categorías y perspectivas de análisis como las étnico-raciales o esa crítica al colonialismo que inauguraron desde las Antillas Jaime Césaire y Frantz Fanon en la década de los 50. Entonces, digamos que ese es un poco como mi marco de trabajo. También la perspectiva descolonial, digamos, es otra de los acercamientos críticos que me permiten precisamente cuestionar este silenciamiento epistémico. En particular, me baso en los aportes de María Lugones, que va a entender que la descolonialidad no solamente devela lo encubierto, ¿no?, sino que también resiste y se opone a esas imposiciones de la modernidad y de las colonialidades desde diferentes maneras no modernas de ver el mundo. También sigo a Silvia Rivera Cusicanqui, quien prefiere hablar de la descolonización, y ella pues considera que en eso soterrado hay un potencial de significados que el discurso colonial ha bloqueado y que ha también escondido. Además, estos discursos coloniales están también disociados de las prácticas. Por eso es que la socióloga Aymara nos invita a ir más allá de las retóricas para que las palabras no se desconecten de las prácticas de descolonización. También otra de las propuestas críticas que se articulan en este pensamiento descolonial es la propuesta del grupo Modernidad-Colonialidad de principios del siglo XXI,
En particular, yo sigo a Edgardo Lander, que inspirado en ese concepto de colonialidad del poder de Quijano, formula la colonialidad del saber, que lleva precisamente esa dominación al ámbito del saber, al ámbito epistémico. Y también en este contexto de la perspectiva descolonial emergen los feminismos descoloniales, que son críticos frente a miradas universalistas y aquellos posicionamientos eurocéntricos. Y por supuesto me interesa y sigo los aportes del afrofeminismo, en particular desde el paradigma de la interseccionalidad entre esas categorías que para las afrofeministas son inseparables de género, clase y raza. Con ellas yo logro hacer consciente esa reproducción de las lógicas euronortecéntricas, patriarcales, racistas y capitalistas también en la construcción del conocimiento. Digamos que el diálogo con estos autores y otros más me permitieron identificar una gestión colonial de la salud y la enfermedad y también identificar diferentes mecanismos de la reproducción colonial del saber, ¿no? Como por ejemplo la invalidación y la judicialización de la que nos habló Santiago Castro Gómez, o la expropiación epistémica, el licenciamiento epistémico, desde aquella ibris del punto cero de la que nos habló el filósofo colombiano. También otro mecanismo de la reproducción colonial que he estudiado es la apropiación de los saberes locales, que abordó Mauricio Nieto, el desarraigo de la sabiduría, que abordó Césaire, y la alienación de los pueblos negros, que abordó Fanon, y por supuesto también entiendo como un mecanismo colonial del saber la recolonización, que fue abordada por Silvia Rivera Cusicanqui. Digamos que todas estas contribuciones y otras más del pensamiento latinoamericano crítico y descolonial y el trabajo de campo colaborativo con las comunidades de Montes de María se configuraron en las bases para la teorización de la propuesta de investigación basada en inspiraciones y epistemologías y metodologías para el estudio transdisciplinar. Voy a mencionar rápidamente algunas inspiraciones epistemológicas y metodológicas que han orientado el estudio de la cura en la comunidad, de la grupalidad curadora. Una primera inspiración epistemológica se relacionó con la convicción de que ningún problema social y humano lo resuelve una sola disciplina, siguiendo a Gerardo Remolina, lo cual pues implicó el tránsito de lo disciplinar hacia lo inter y luego hacia lo transdisciplinar. Comprendo cómo desde los saberes afroindígenas de la cura las comunidades abordan sus dolores, pero para esto se requiere también una actitud transdisciplinar como aquella que la Carta de la Transdisciplinaridad pues, nos ha mostrado desde ese encuentro de los expertos en la década de los 90 en el convento de la Rábida en Portugal. En particular, de esta Carta de la Transdisciplinariedad me han inspirado las ideas que reconocen la existencia de diferentes niveles y lógicas de la realidad. También me ha interesado lo multireferencial y lo multidimensional en las distintas concepciones de tiempo, de historia, incluido también este horizonte transhistórico que es también el que trato, digamos, de leer. También me inspira el espíritu y la actitud abierta hacia los mitos, hacia las religiones. Y en esta inspiración, pues también sigo el informe de la Comisión Gulbenkian de abrir, reestructurar y descolonizar las ciencias sociales, al transformar precisamente las fronteras disciplinares para que no existan, abro comillas, monopolios de la sabiduría, ni tampoco esas exclusividades científicas, como nos dice pues el informe Gulbenkian. Una segunda inspiración fue el tránsito de la neutralidad al compromiso. También eso es un movimiento analítico que busca reconocer la relación entre la propia biografía, la experiencia y el compromiso con el trabajo intelectual que ha sido pues tan criticado en el mundo académico. Esto lo hago, digamos, afín a la epistemología feminista, donde la propia experiencia y el posicionamiento político son motores de la acción colectiva del movimiento de mujeres. Sigo también la afrofeminista caribeña Oche Curiel, de República Dominicana, quien afirma que las prácticas políticas son colectivas
y que además del pensamiento, la experiencia también genera conocimiento y teoría. Y una tercera inspiración epistemológica que sigo se relaciona con otras fuentes y formas de construcción participativa del conocimiento, respecto a la tradición científica y moderna y colonial que se ha centrado en la verdad del experto. La investigación siguió un carácter participativo y colaborativo en el sentido de Joan Rapaport, que va más allá de la coautoría, en cuanto que la coteorización abre a los copartícipes un espacio que reivindica no solo la escritura, sino también el trabajo de campo y la comprensión que asumimos del mundo. De manera que la metodología de la investigación que siguió pues, un análisis cualitativo se interesó por aquella experiencia subjetiva de las comunidades montemarianas a partir de diferentes estrategias discursivas, expresivas y documentales, que también incluyó entrevistas individuales y grupales abiertas, como también recorridos por el territorio con la comunidad, como hemos visto aquí en las imágenes fotográficas, y el trabajo con la herramienta de diario de campo, entendida pues como una herramienta narrativa. Esta naturaleza participativa y colaborativa del estudio de la cura comunitaria hizo necesaria una construcción de una forma particular de proceder, y doy cuenta de esta forma particular de proceder con lo que denominé espiral metodológica, entendida como una construcción continua, ¿no? En un constante movimiento, con los ires y venires de la investigación, de ondulaciones, transiciones y giros que van y vuelven al infinitum, a partir de un lugar diferente cada vez, que me hizo transitar del estudio del estudio disciplinar al transdisciplinar. Asumo que para estudiar la grupalidad curadora desde los tiempos y los ritmos comunitarios cotidianos de la espiral metodológica que estoy aquí representando, esto, digamos, es entendido como una expresión de la descolonialidad del saber, que sigue el tiempo otro, el de los ciclos, el de las espirales, como en el mundo indígena, donde el pasado y el futuro están contenidos en el presente. Y más aún, la escritura de la investigación privilegió la voz de las mujeres campesinas, de los líderes y de los médicos tradicionales del territorio, considerados pues como colaboradoras y colaboradores de la investigación. Y finalmente, pues a todas ellas y a todos ellos debo mi principal fuente de inspiración. Entramos pues ya de lleno el apartado de la grupalidad curadora, que estudiamos pues en diferentes prácticas campesinas, afroindígenas y descoloniales. Esta noción de grupalidad curadora es entendida como la base de la propuesta ante la problemática del silenciamiento epistémico, que se presenta como una alternativa descolonial a la intervención psicológica, y a la vez también es multidimensional en cuanto que está estructurado tanto por lo terapéutico, por lo emancipatorio y lo cosmológico espiritual. Defino entonces la grupalidad curadora como la capacidad de ciertos grupos y comunidades que emergen en contextos de guerra para tramitar su experiencia emocional frente a diferentes situaciones familiares, sociopolíticas, históricas y espiritual ancestrales. La propuesta central de esta investigación es que esta grupalidad curadora les ha permitido a las comunidades en Montes de María, por su propia cuenta y con lo que tienen a su alcance, mantener vivos saberes campesinos y afroindígenas para afrontar los dolores de la guerra. Asumo que de esta forma las comunidades enfrentan la situación mientras demandan al Estado colombiano su obligación de reparar, y mientras se concreta también la estrategia psicosocial estatal, a menos de finalizar el mandato de la ley de reparación, como lo dije al inicio, y también en medio del declive de los acuerdos de paz del 2016. La grupalidad que aquí propongo es curadora, porque prevalece su capacidad terapéutica, ¿no? En el sentido más amplio de la palabra, en cuanto que genera alivio.
pero a la vez también se configura como un espacio y una temporalidad alternativa a la visión moderna y colonial de la intervención psicosocial convencional, de la cual pues somos muy críticos, ¿no? De esta perspectiva intervencionista. El carácter curador de la grupalidad se asemeja al espacio transicional en la acepción psicoanalítica de Winnicott, capaz de generar y potenciar creativamente la movilización del duelo y también del trabajo psíquico, de elaboración individual y colectiva. Por tanto, diría que la grupalidad curadora es una zona de contención, de apoyo y confianza que facilita la movilización de la experiencia emocional. Se despliega esta grupalidad en los espacios transicionales interpsíquicos de creación con la y el otro, como aquellos que identifiqué en las comunidades montemarianas, ¿no? En las reuniones de la organización campesina que mencioné al inicio, de la huerta y el velorio, lugares donde se movilizan alternativas descoloniales para tramitar la realidad y las dolorosas experiencias de la guerra. Por su parte, la temporalidad moderna y colonial de la intervención, que la entiendo dentro de una lógica lineal, por etapas, según unos plazos institucionales y por el cumplimiento de la normatividad, desconoce las dinámicas comunitarias. Los tiempos de la grupalidad curadora son los del movimiento, los ires y venires, los ciclos y las espirales, el desplazamiento y el retorno, la vida y la muerte, lo femenino y lo masculino, el sol y la luna, la siembra y la cosecha. Estos tiempos siguen el vuelo del mochuelo y las ondulaciones de las montañas montemarianas. Esta propuesta articulada en torno a la grupalidad curadora es pues una alternativa descolonial ante aquella reproducción del saber moderno y colonial de la cura, en cuanto que cura precisamente desde los saberes locales y emerge como una posibilidad multidimensional y pluriepistémica, comprometida con no reproducir esos o aquellos mecanismos coloniales del saber que ahora enuncié. También es descolonial en cuanto que promueve ciencias sociales y psicologías que se permiten escuchar y dialogar con saberes otros aún vivos en el territorio. Interpela también ese silenciamiento epistémico de la sabiduría afroindígena. En particular, también interpela la reproducción de las relaciones de dominio colonial, el racismo, el patriarcalismo, el capitalismo, el euronortecentrismo y la universalidad en esta construcción de conocimiento sobre la cura. Entiendo pues que esta grupalidad curadora como un proceso no polariza ni fragmenta, ¿no? Por el contrario, apuesta a una actitud de apertura para la inclusión epistémica, ¿no? Para que puedan convivir y yuxtaponerse diferentes epistemes, diferentes saberes, aunque sin negar, digamos, lo contencioso de esta convivencia, pero sin que medie de una manera violenta la imposición de una episteme sobre otra. Estoy explicando también que la grupalidad curadora se expresa en prácticas comunitarias que son cotidianas y descoloniales a la vez, como con un potencial que es terapéutico, emancipatorio, cosmológico, espiritual, y que nos va a permitir también comprender el alcance de esta grupalidad gracias al análisis de las prácticas, ¿no? Yo voy a comprender las prácticas cotidianas en la acepción de Michel de Certeau, como las artes del hacer, ¿no? Como esa producción, esa reapropiación de las y los dominados. Me interesó aquella actividad de hormiga, en palabras de Certeau, que tanto las mujeres campesinas, los líderes, los médicos tradicionales, palenqueros y zenúes articulan para curar desde sus propias comunidades. De Certeau también me permitió conceptualizar el nivel cotidiano en el cual se ancla la grupalidad. Entonces, la investigación, como lo dije al inicio, se centró en 3 prácticas campesinas afroindígenas que voy pues a presentar a continuación. La primera práctica que vamos a mirar es la práctica de movilizarse desde la comunidad como antibiótico. Quiero contarles que en un encuentro, digamos, que tuvimos con Azucares, uno de los campesinos dijo que para ellos
vincularse a Socares, a ser parte de la movilización social, de la movilización popular, había significado un antibiótico para los dolores de la guerra. Por eso retomo las palabras del líder campesino. Para ellos se trata de la primera forma de acompañamiento que encuentran en su territorio, ¿no? Y esta metáfora del antibiótico en el sentido de un tratamiento utilizado para aliviar y para curar, en este caso los dolores de la guerra, nos habla de manera simultánea de dos dimensiones que facilita el proceso organizativo de las comunidades. Una dimensión terapéutica y una dimensión emancipatoria. Esta organización campesina se configura en un espacio transicional que es compartido para tramitar la experiencia emocional y el trabajo psíquico de elaboración y de resignificación de lo vivido, que esto solamente es posible por el camino recorrido juntos y por los lazos de confianza que ellos han construido por años y por décadas. La expresión "el dolor es para todos", que sentipiensan, siguiendo a Falborda, sentipiensan los líderes campesinos, nos remite a la idea de lo común y de lo colectivo a lo largo de los años. Allí la memoria de carácter transformador es entendida por los líderes campesinos como un recurso para movilizarse y da cuenta de la articulación entre lo terapéutico y lo emancipatorio. También son expresiones de esta última dimensión de lo emancipatorio el hecho de poner en juego la vida misma en cada iniciativa de los líderes campesinos para defender y reivindicar sus derechos, al igual que para afrontar condiciones adversas y echar para adelante, como se dice en Azocares. Aquí pues quiero recordar la sistemática persecución y asesinato de los líderes sociales en Colombia, que se ha incrementado mucho más después del 2016, después del acuerdo de paz, se ha venido incrementando y no cesa, incluso en el contexto de la pandemia. Por eso explico que los campesinos ponen en juego la vida misma en cada iniciativa para defender y para reivindicar sus derechos. Finalmente entiendo desde una perspectiva descolonial que esta movilización organizativa que parte de los mismos líderes campesinos en su territorio es una forma propia de cura comunitaria, la cual se configura, como lo vengo diciendo, en una práctica terapéutica y emancipatoria para tramitar las experiencias emocionales frente a diferentes situaciones. La otra práctica de la grupalidad curadora es cuidar y curar con plantas, que parte precisamente del acercamiento a las mujeres campesinas con sus saberes frente a el uso de las plantas curativas y medicinales. Estas plantas les sirven a estas mujeres para curar diversas dolencias de sus familiares y de sus comunidades, como el resfriado común, la diarrea, el vómito, incluso enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, incluso el cáncer. Con un saber para curar que parte desde sus veredas, las campesinas utilizan las plantas con fines medicinales como los primeros auxilios comunitarios, en palabras de una mujer de San Francisco. En estas comunidades, las plantas también cumplen otro papel, no menos importante, en la alimentación, pues hace parte de esa dieta en la cotidianidad. No obstante, recordemos también que justamente el saber afroindígena de la cura con plantas fue objeto no solo de persecución colonial, sino también de los mecanismos coloniales que ahora mencioné. De allí también que la continuidad de esta práctica se inscribe en esa dimensión emancipatoria descolonial. Las mujeres y las aliadas, las plantas, son el soporte de la salud y al asumir el cuidado de sus seres queridos, de sus allegados, las mujeres están habitando la dimensión emancipatoria de la grupalidad curadora en el escenario del posconflicto y la reparación en Colombia. Esta práctica ha estado presente en las comunidades de manera pues permanente, incluso durante la violenta guerra en el territorio y a pesar también del incumplimiento del proceso de reparación colectiva. Mientras el Estado cumple esa promesa de reparación y logra sortear aquella burocracia institucional moderna en la que se enredan, las mujeres hacen suyos esos conocimientos de la tierra y de las plantas, conocimientos heredados de sus antepasadas, de sus antepasados, precisamente por una ontología, arraigada a la naturaleza. Cuidar con plantas también dinamiza la autogestión de la salud de enfermedad comunitaria,
a contrapelo inclusive de aquella gestión colonial, al proporcionar soluciones en el nivel primario de atención y de prevención, un valioso aporte al sistema de salud pública que, sin embargo, hasta el momento no ha sido reconocido. Desde una perspectiva descolonial, esta práctica de curar y cuidar con planta les permite a las mujeres campesinas montemarianas autonomía y empoderamiento en el manejo y en la gestión propia que hacen de la salud, en contravía de esas lógicas coloniales. Es decir, desde lo que llamaríamos, lo que Yuderquis Espinosa, la afrofeminista, llamaría una epistemología contrahegemónica, en cuanto que el uso de estas plantas como una práctica para curar en Montes de María está presente en el territorio como una alternativa descolonial a ese saber moderno colonial del que vengo hablando desde la huerta. Por último, vamos a ver la práctica de velar los muertos. Identificar la práctica de velar los muertos en y con las comunidades de Medellín y de San Basilio de Palenque como otra expresión de la grupalidad curadora fue posible de la mano de las campesinas, los campesinos, los médicos tradicionales palenqueros y la religiosidad afrodiaspórica. Sus rituales fúnebres invocan lo divino y convocan tanto a vivos, a vivas y a los seres queridos fallecidos, es decir, se mueve en la dimensión cosmológica espiritual. Como sabemos, esta dimensión también fue excluida y fue desarraigada, como decía Aimé Césaire, del discurso científico moderno y por tanto de cualquier relación con la cura. En esta práctica yo abordé 3 rituales fúnebres en Montes de María, el velorio, el novenario y el lumbalú, que ayudan a conjurar aquellas heridas y aquellos duelos inconclusos de manera colectiva. En estas prácticas fúnebres se yuxtaponen elementos tanto de la religiosidad indígena, de la afrodiaspórica con la católica. Las prácticas de estos rituales nos acercan al corazón, no solo de la dimensión cosmológica, espiritual, sino también a las dimensiones emancipatoria y terapéutica de la grupalidad curadora en estas comunidades montemarianas. La reflexión parte, digamos, en este caso, de la dimensión cosmológica espiritual en relación precisamente con la participación en la cura de lo humano y lo no humano, ¿sí? Haciendo referencia a las entidades, a las plantas, en esa espiritualidad afrodiaspórica que fueron separados en la configuración de la modernidad a partir del siglo XVI, siguiendo a Bruno Latour. Mientras que la dimensión emancipatoria emerge en esa yuxtaposición, también en la resistencia y en la apropiación para sentirse dueños de sí mismos, como escuché decir en San Basilio de Palenque. Aquí evoco precisamente aquella infrapolítica de los desvalidos, entre comillas, como el arte de la resistencia de la que nos habló James Scott, que nos ubica precisamente en el terreno de lo político, ¿no? Como un espacio de tensiones y también de luchas. Y también nos ubica en el lugar protagónico de las mujeres, que son las mediadoras ontológicas entre la vida y la muerte, y también con el mundo espiritual en el ritual del Lumbalú. Ellas se ocupan del cuerpo, de preparar los alimentos, de cantar y orientar también el ritual, en el resguardo de aquella cosmología afrodiaspórica. Recordemos que durante la esclavización las mujeres africanas dieron continuidad a los saberes culturales, adorando a sus antepasados para sobrevivir y perpetuarse. Primero la religión y más tarde la culinaria como una salida para la supervivencia de las mujeres y en consecuencia también de todo el pueblo. Identifico también, en tercer lugar, esta dimensión terapéutica en relación con la idea de que vivos y muertos acompañan la cura y el tránsito del más acá hacia el más allá en esa transformación del alma en espíritu, según los médicos tradicionales palenqueros. Esta vivencia compartida ayuda a tramitar y elaborar las experiencias emocionales de las pérdidas y de la muerte. Por último, velar los muertos como una práctica de grupalidad curadora en Montes de María
devela una alternativa descolonial al pensamiento occidental, desde una articulación epistémica que nos lleva a un posicionamiento otro, neurocéntrico ni colonial, como dice Catherine Walsh, sobre lo que cura. Para finalizar, concluyo diciendo que lo terapéutico, emancipatorio y espiritual, cosmológico de la grupalidad curadora están presentes en la movilización campesina, están presentes también en la cura con plantas y también en la práctica de velar los muertos. Estas prácticas comunitarias, cotidianas, descoloniales, fundamentan la teorización de la grupalidad curadora en claves analíticas, metodológicas, epistemológicas y ontológicas. Desde una perspectiva descolonial, estas prácticas abren el diálogo disciplinar y el acercamiento también al saber para curar los dolores de la guerra que fueron silenciados. En últimas, estas prácticas expresan aquella grupalidad de las comunidades que les ha permitido, como lo he venido diciendo, por su propia cuenta y con lo que tienen a su alcance, mantener vivos esos saberes para hacer frente a los dolores de la guerra. Y finalmente, con total convicción, la investigación sobre grupalidad curadora defiende la yuxtaposición del saber occidental y el saber afroindígena para promover alternativas curadoras en el contexto de la guerra. Es decir, abocamos por una coexistencia de epistemes euro-afroindígenas para abordar la cura, desde una actitud descolonial y transdisciplinar del saber terapéutico. La grupalidad curadora articula entonces una alternativa al talante moderno colonial, donde las ampollas, los sapos, las plantas y los rezos, lo humano y lo no humano, articulan la cura para los dolores de la guerra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Liliana. No sé si pueda quitarla. Ay, perfecto. Muchas gracias. Pues muy interesante el trabajo que nos presenta y no sé si podríamos tomar la palabra, ya que no somos tantos, ¿no? Para hacer las preguntas o comentarios. Esta exposición nos haya movido a cuestionarnos. ¿Quién quiere tomar la palabra? Bueno, mientras se animan, a mí me parece muy interesante el planteamiento. Juan, ¿vas a participar? Sí. Ok. Sí. Hola, muchas felicidades por tu charla. Es muy ilustrativa. Yo quisiera saber cuáles son las principales dificultades que encontraste en el trabajo de campo y que quizá eso podría resultar como muy ilustrativo para o sea, como recomendaciones metodológicas para los estudiantes que, por ejemplo, se están acercando a este tipo de trabajos, que sobre todo, bueno, en tu país es bastante complicado por la conflictiva que hay entre las FARC, los paramilitares, el ejército, etcétera, ¿no? Entonces yo quisiera saber si pudieras dar como unas, no sé si notas, apuntes, recomendaciones acerca del trabajo de campo, ¿no? Que se puede hacer, sobre todo en zonas de conflicto, en zonas, pues peligrosas, ¿no? Exacto. Esa sería mi pregunta. Eso es. Y muchas gracias, Juan. Doctora Liliana, entonces, ¿puede comentarnos? No sé cómo lo prefieran hacer metodológicamente. ¿Respondo una a una o hacemos un sondeo
de comentarios? ¿Qué prefieren? Pues tenemos suficiente tiempo, yo creo que podríamos ir así una a una. Vale, perfecto. Ok, sí, es una pregunta y una inquietud bastante amplia que obviamente no sería posible como tener una única alternativa y una respuesta única. Nosotros quizás, pues desde nuestro lugar, con mucha humildad, podemos compartir lo que ha sido nuestra experiencia y cómo lo hemos realizado. Lo primero es que sí, tiene unas connotaciones muy diferentes el hecho de trabajar en un contexto con una problemática social, política, armada y militar como el territorio de Montes de María que he venido enunciando. Es diferente a otro tipo de territorios donde no hay la presencia de los actores armados. De manera que este sería, digamos, un primer elemento de distinción, la manera como nosotros nos acercamos al contexto conflictivo desde el conocimiento, o sea, desde conocer esa historia, esos antecedentes, digamos, que han estructurado la conflictividad actual. No es solamente llegar al territorio, digamos, de primera mano, sino que es importante también tener unos referentes históricos de larga duración. Para nosotros mirar, digamos, la historia en esa lógica transhistórica, en esa lógica de larga duración ha sido fundamental para no quedarnos solamente analizando y viendo el momento presente. Mira que esta posibilidad nos ha permitido no ver a las personas en Montes de María como víctimas, única y necesariamente, que es importante este reconocimiento en el ámbito jurídico, por el reconocimiento que les permite ser identificados por el Estado como sujetos de reparación. Esta categoría, digamos, de la víctima es importante allí. Pero en el trabajo psicológico, en el trabajo de investigación, de acompañamiento psicosocial, no es tan útil esta categoría porque podemos caer en esa mirada victimizante y en esa mirada de ver al otro como pasivo. Entonces, tener en cuenta esa transhistoria, esa lógica transhistórica de larga duración, nos permitió también entender que la victimización ha sido también de larga duración, pero paralela a ella también ha estado todo un proceso de resistencia y de fuerza que, como yo lo enunciaba, se hace presente incluso desde la configuración de los palenques en este territorio. Particularmente, la configuración del sistema de palenques se dio de manera muy fuerte en Montes de María a partir del siglo XVII, y de hecho se conserva uno de los palenques, que es San Basilio de Palenque, que da cuenta, digamos, de esa fuerza negra, de esa fuerza africana y afrodescendiente de la población. Entonces, conocer esa historia nos permite acercarnos desde estas dos miradas, ¿no? Desde la mirada de cómo se ha victimizado, pero también la mirada de las fortalezas, de las estrategias, de esos modos de actuación y de esa infrapolítica de la que nos hablaba James Scott, que está presente en el territorio. El segundo elemento es que nosotros no trabajamos directamente o más bien, trabajamos directamente con las comunidades. Es decir, estamos en el contacto directo con las comunidades, en las veredas, no hacemos, digamos, como un desvío o no buscamos mediadores para llegar a las comunidades. Nosotros llegamos al territorio de Montes de María por personas del territorio mismo. No llegamos a partir de una entidad, de una institución, en nombre de o recomendados por, sino que en nuestro caso, una de nuestras aliadas en el territorio fue quien nos preparó para llegar al territorio, fue quien nos abrió la puerta y fue con ella que empezamos a visitar el territorio de la mano de alguien, digamos, dentro del territorio. Que creo que eso es un elemento muy importante porque hemos tenido experiencias desafortunadas en las que desde mi lugar de docente en algún momento se me ha preguntado si se puede ir con un bus a visitar a las comunidades de Montes de María, con un bus de estudiantes para visitar las comunidades. O también se me ha llamado a preguntarme
profe, sabemos que usted trabaja en este territorio, yo quiero hacer una investigación allá, recomiéndeme, por favor, para que yo llegue a trabajar allá también con las comunidades que usted conoce. Y para mí ha sido bastante conflictivo porque entendemos que no es la manera de llegar al territorio. Insisto que la manera de llegar al territorio es directamente con las comunidades, con aliados del territorio, que esto pues va a generar también la posibilidad de una protección también para nosotros como investigadores y también una manera de llegar directamente a dialogar con las necesidades que tienen las comunidades y no con las necesidades institucionales o de un programa de intervención que se genera de manera externa. Esto me conduce al tercer elemento y es que nosotros somos muy críticos de la perspectiva intervencionista. De hecho, nosotros no hablamos ya más de intervención psicosocial ni de ningún referente intervencionista, ni de intervención del cuerpo, ni de intervención económica, ni de intervención militar y mucho menos de intervención psicosocial. Yo fui educada, formada por más de 20 años en ese paradigma, al cual le agradezco mucho y tuve la oportunidad de trabajar desde ese paradigma por 20 años, pero en los últimos 10 años he venido entendiendo que existen otras maneras de acercarse a la comunidad que no son las del proyecto externo, que tiene unas necesidades, unas demandas, y a partir de ese proyecto externo, generalmente elaborado por nosotros aquí en el escritorio, en la distancia, vamos a implementar y aplicar y a intervenir a esa comunidad que es foco de intervención solamente en un momento específico, que es el momento del trabajo de campo. Desde la perspectiva del acompañamiento psicosocial, nosotros hemos podido entender y construir que nuestra experticia, nuestro saber, va a sumarse a las necesidades y los requerimientos que la comunidad tiene. Nosotros no llegamos con un proyecto preestablecido. Nosotros vamos a la comunidad a dialogar con ellas, a hacer lo que denominamos, no lo mencioné acá, pero denominamos un mapeo de saberes y prácticas para curar, para hacer para contrarrestar esa lógica diagnóstica de la problemática y la necesidad en la que hemos sido formados los psicólogos comunitarios, mientras que este mapeo de saberes para sanar lo que propone es un mapeo que también reivindique y pueda visibilizar estrategias, recursos, potencialidades y, como decía Ignacio Martín Baró, virtudes populares que están presentes en las comunidades, de manera que podamos, sin negar las problemáticas y las necesidades, pero que podamos dialogar y podamos trabajar de la mano de estas estrategias que ya están presentes en la comunidad para lograr una tarea o un fin que tengan, digamos, ellos en su propósito y que nosotros vamos a sumarnos como quienes tenemos un saber académico muy limitado y a veces un saber técnico, pero vamos a sumar con ese saber popular o ese saber comunitario que está presente en la comunidad. Esto también nos ha permitido entender que nosotros no somos los expertos o los únicos expertos, porque tampoco es que vamos a negar lo que nosotros sabemos, sino que pone en el centro de la experticia el saber comunitario y las prácticas comunitarias. ¿Qué es lo que ellos han hecho para mantenerse en el territorio, para mantener vivos esos saberes, esas prácticas y resistir los embates, no solamente de un conflicto armado, sino también el embate de los megaproyectos de la agroindustria y también los embates de la colonización y de la esclavización? ¿Qué han hecho ellos en el territorio para mantenerse todavía en pie? Es ahí donde nosotros queremos poner el centro de la experticia. Y solamente es posible si lo hacemos desde la perspectiva del acompañamiento psicosocial a nuestro modo de ver. Porque desde esa perspectiva llegamos más desde una actitud epistemológica, de diálogo, del encuentro, de comprender, reconocer y valorar y visibilizar cómo ellos han permanecido en el territorio, cómo lo han hecho, porque a una conclusión a la que llegamos en esta investigación de larga duración es que las comunidades se mantienen vivas en el territorio y mantienen vivos sus saberes a pesar incluso de la presencia o el acompañamiento de los psicólogos o de los profesionales o de la universidad. Es decir, nosotros volvemos aquí a la ciudad, a nuestras comodidades modernas, ¿sí?
alejados de los actores armados, entre comillas, pues. Mientras que ellos siguen en el territorio haciendo frente a estas realidades. Entonces, uno de los aprendizajes que ha implicado también una actitud de mucha humildad es que ellos han seguido adelante a pesar de nosotros, a pesar de que nosotros no estamos cotidianamente, el Estado no está cotidianamente, el Estado solamente hace unas visitas en el plan de reparación actual que tenemos, hace unas visitas puntuales y pueden pasar años sin que se presente el Estado para la ejecución del plan de reparación. Esto no lo digo yo, esto lo digo por el acompañamiento que hemos tenido de más de 6 años con las comunidades de Montes de María y muy de cerca, pues, cómo ha sido el ejercicio de la implementación del plan de reparación. Entonces, mientras tanto, ellos están solos con sus, con lo que tienen al alcance, y por eso retomo tanto el tema de las prácticas, con lo que tienen al alcance, ellos están afrontando y tramitando los dolores, los duelos y las condiciones cotidianas que tienen que afrontar en esa adversidad que estuve mencionando. Y por último, en relación con lo que pedía el profesor de apuntes, recomendaciones, para mí es como indisociable lo metodológico de lo epistemológico, ¿no? Es algo que va de la mano y también obviamente va a llevarnos a lo teórico. Pero digamos que entendiendo que estamos en una lógica de la perspectiva descolonial, de una manera distinta de construir conocimiento, de acercarnos a las comunidades, de entender quiénes son ellos, e incluso de compartir nuestros saberes psicológicos, digamos, en ese entendido, nosotros también nos proponemos que cualquier encuentro con la comunidad sea un encuentro abierto, participativo, donde estén las personas que quieran participar de manera voluntaria y no somos nosotros quienes condicionamos quiénes llegan y quiénes no. Esto lo estoy mencionando en particular porque esta apertura que en el campo, en las lógicas afroindígenas, son distintas a las nuestras modernas, no existe esa compartimentalización, no existe esa separación, esa división, y esto de que vamos a trabajar con adultos por un lado, niños por otro lado, jóvenes por otro lado. Nosotros aprendimos con las mujeres montemarianas que donde ellas están, llegan sus niños, sus niñas, llegan los jóvenes, los perritos, los burritos, los patos, es decir, estamos en una relación humanos, no humanos, donde esa compartimentalización moderna y colonial de la que nos hablaba Bruno Latour, no es posible. Y nosotros no podemos llegar en contravía a esas lógicas ontológicas que definen a estas comunidades. Entonces, nuestro formato es un formato abierto, es un formato participativo. Y mucho más, lo que quiero llegar para concluir con estos apuntes, es que cualquier cosa que nosotros trabajemos con las comunidades, reflexiones, hacemos un ejercicio muy juicioso y por eso mostraba la espiral de las idas y venidas. Hacemos un ejercicio muy juicioso de volver a la ciudad para sistematizar todo lo que hicimos en el trabajo de campo. Transcribimos los audios, organizamos y hacemos una selección de fotografías para construir galerías fotográficas, que hace una metodología maravillosa para el trabajo con las comunidades, les gusta mucho las imágenes, el audiovisual, por eso también el ejercicio de hacer audiovisuales. Recogemos todo el material para sistematizar y devolver a la comunidad, de manera que en nuestro siguiente encuentro con la comunidad vamos con un paquete para socializar lo que fue el encuentro anterior, volver otra vez sobre el material, sobre qué genera esto que estamos devolviendo, y continuar en esa espiral las idas y venidas. Esto lo estoy explicando porque no entendemos ningún proyecto ni proceso de acompañamiento psicosocial, sino es en esa lógica de proceso. Nosotros no vamos a la comunidad solamente una vez, vamos y venimos, por eso la espiral, vamos y venimos constantemente. Llevamos 6 años yendo y viniendo constantemente en esta lógica de devolver, socializar, construcción de conocimiento, etcétera, etcétera. Con eso pues quería como finalizar el apunte en esa
lógica descolonial también de a quién le pertenece el conocimiento, cómo construimos conocimiento y cómo se socializa el conocimiento. Muy bien, muchas gracias. Pues no sé si alguien más se sume a los comentarios, a las opiniones o a la valoración de esta muy interesante plática. Yo les decía que a mí me gustaría también justo con esta respuesta, creo que queda más claro lo que me interesa preguntarle, doctora, en relación a este silenciamiento epistémico de saberes, este silenciamiento epistémico moderno y colonial de saberes. A mí me parece que dentro de ello, en cualquier comunidad, en cualquiera, habrá espacio para la resistencia, que si alguien me niega, si alguien silencia, estoy pensando en no como persona, sino como comunidad, pues habrá siempre espacio para que la resistencia prevalezca. Es un poco esta idea de que en la comunidad hay estos saberes que por más que estén silenciados, siguen un camino. Pensando en ello, me pregunto en esta idea de poner distancia con la intervención, en este proceso dialógico con la comunidad, si la grupalidad curadora es algo que usted y su equipo constató en la comunidad, que en los intersticios de la resistencia prevalece esta visión del grupo que dialoga, que expresa esto que siente y piensa, que piensa y siente, de manera que el equipo de investigación constata ello, lo hace visible, etcétera, o si es el resultado de un diálogo continuo a lo largo del tiempo. Pienso en las tres opciones, la de movilizar desde la comunidad como antibiótico, curar y cuidar con plantas y velar a los muertos, y me parece que hay pues mucho del saber propio de comunidades que yo puedo apreciar en comunidades rurales y no rurales en México. Puedo encontrar esos referentes con mucha claridad. Usted sabe que nuestra sociedad con antecedentes ancestrales, pues tiene una relación con la muerte peculiar. Acabamos de pasar el Día de Muertos nosotros. El velar los muertos para esta sociedad a la que pertenezco es algo común, cotidiano. En esta pandemia es fuente de muchísimo dolor para muchas familias que no pueden hacer los rituales normales, ¿no?, para despedir a un ser querido. En fin, que me parecen muy cercanos. Entonces me entra la inquietud de si esto es algo que constata el investigador, que sistematiza el investigador para poder hacerlo visible y que le devuelve a la comunidad ya sistematizado para que la comunidad pueda decir si esos somos, esos somos, o qué otro papel puede jugar un equipo de investigación en este sentido. Doctora Angélica, muy interesante su reflexión. Yo me he ubicado en ese lugar de cuestionar también un poco nuestro rol de investigadores, de académicos, y somos nosotros los que identificamos lo que está presente en la comunidad, o somos nosotros quienes damos nombre a lo que ya está presente en la comunidad, y qué tanto ellos se reconocen, se identifican o se apropian de eso que nosotros nombramos, ¿no? Para mí también ha sido un cuestionamiento con el que coincido con usted. Y pues evidentemente desde nuestro lugar como investigadores, como académicos, estas categorías finalmente son construcciones académicas. Es decir, es una construcción que nosotros hacemos para dar cuenta de una realidad que está presente en las comunidades. Es una manera en que nosotros hacemos esa traducción
de la práctica a la teoría. Es una manera en que nosotros conceptualizamos para poder comprender desde nuestro lenguaje y desde nuestra experticia como académicos lo que experimentamos y vivimos en ese encuentro con las comunidades. Yo lo entiendo así, o sea, yo entiendo que es una construcción, si usted me lo permite, artificial. Las nociones teóricas, conceptuales, yo las entiendo como construcciones artificiales que los académicos inventamos, creamos. Sin embargo, y contaba un poco mi experiencia, sin embargo, cuando yo hago el proceso de devolución con las comunidades y les trato de compartir mi traducción, ellos están de acuerdo. No lo llaman grupalidad curadora, no le tienen un nombre, ¿sí? Ellos no lo nombran. Es más, me pasó, y voy a comentar un poco esto, en muchos casos no se advierte, o sea, no se advierte esa fuerza, esa potencia que está presente en ellos. Pero no, en esta lógica del reflejo, del trabajo espejo que hacemos en psicología desde la clínica, yo hago un diálogo entre la psicología clínica y la psicología comunitaria, y eso me permite moverme también en lo interdisciplinar y dialogar con estos elementos de ambos campos. Yo entiendo que parte del trabajo del investigador y del académico en la psicología comunitaria o en el trabajo con las comunidades es también hacer despejo de las realidades y de lo que ya está presente en la comunidad. Por eso nuestro esfuerzo no ha sido en llevar cosas ajenas, distantes a la comunidad, sino por el contrario, trabajar con lo que ya está presente en la comunidad y hacer despejo. Hay una experiencia en la que estábamos haciendo un mapeo de saberes con las mujeres de San Francisco y una de las mujeres dijo, yo no sé hacer nada. Pues la pregunta era, queríamos un poco indagar qué hacen las mujeres en Montes de María para atender los dolores de la guerra. Y la mujer dijo, yo no sé hacer nada, yo solamente sé barrer, trapear, limpiar, cocinar, criar a los hijos, acompañar al marido, vestir al marido, etcétera, etcétera. Pero yo no sé hacer nada. Y cuando delante del resto de mujeres yo le dije, no sabes hacer nada, pero si acabas de decir que sabes barrer, trapear, criar a los hijos, cuidar al marido, y la mujer dijo, ¿qué? ¿Yo sé hacer todo eso? Es decir, es una manera de devolver lo que ya está presente en la comunidad, pero muchas veces se requiere como de ese espejo para que la comunidad pueda reconocer lo que está presente allí. Esto es como un elemento de reflexión pues para lo que la doctora Angélica está presentando y está proponiendo. Pero el otro momento fue un momento inaugural, fue ese 28 de marzo del 2014, que es como yo empiezo, digamos, mi presentación. Cuando yo me senté con los líderes campesinos de Azocares, ellos estaban dispuestos en círculo. Después de las presentaciones, de las cosas más formales, nos sentamos y cuando empieza la reunión, inmediatamente todos guardan silencio, cada uno empieza a compartir su experiencia de la guerra, cómo lo habían vivido allí en el territorio, cuáles habían sido las pérdidas, y el resto de compañeros, escuchaban de manera atenta, con una capacidad, digamos, de tolerar el discurso, a veces con cosas muy duras de contar, pero también con la posibilidad de darle el tiempo y el espacio que el otro necesitaba para hablar y para compartir su experiencia. Había compañeros que se tomaban la palabra 1, 2, 3 minutos y otros 10 y hasta 15 minutos. Sin embargo, el grupo permanecía en escucha atenta y en una escucha receptiva, de contención. Yo he trabajado con grupos desde la década de los 90, inmediatamente sentí que esto es algo muy difícil de conceptualizar, de categorizar, inmediatamente sentí una atmósfera terapéutica, la misma que he sentido con muchos de los grupos terapéuticos que he acompañado. En ese momento yo dije, no era por el calor del territorio, porque es un territorio muy caliente, había una calidez que era generada por esa capacidad de contención de la asociación, de los líderes campesinos.
Y en ese momento yo dije, aquí este grupo es terapéutico, este grupo sana, este grupo cura. Y a partir, digamos, de esa experiencia vivencial, yo me permití empezar a construir esta categoría que mudó de nombres varias veces, pero siempre estaba en el centro el grupo que cura, el grupo que sana, y finalmente derivó en grupalidad curadora. Y luego esa categoría yo la empecé a construir de manera artificial, a conceptualizar teórica y prácticamente, y luego también la empecé a mirar ya en la comunidad más amplia, porque la Asociación de Campesinos nos pidió desde un principio que también trabajáramos con sus comunidades, no solamente con los asociados. Pero nosotros iniciamos un trabajo de acompañamiento de 1 año y medio con la Asociación de Campesinos, y después del 1 año y medio fuimos a las comunidades, es decir, fuimos a donde sus familias, sus esposas, sus hijos, a empezar a trabajar con las comunidades. Cuando hicimos el traslado de no trabajar solo con la asociación, pusimos a prueba también si la grupalidad curadora estaba presente en las comunidades. E identificamos que estaba presente en las prácticas, en estas que la doctora Angélica estuvo mencionando. Y todo fue, digamos, las situaciones se fueron dando. Un día nos encontramos con la comunidad de Medellín y ellos estaban pasando un duelo porque uno de los integrantes de la comunidad había fallecido días antes. Y nos contaron que esa noche ellos se iban a reunir para hacer el novenario con la familia del joven que había fallecido. Nos explicar, en ese momento yo desde mi lógica moderna colonial de no intervencionista, y por respeto, porque estábamos apenas empezando a trabajar con esa comunidad y por respeto, yo no pregunté si podíamos estar esa noche allí, porque parecía una cosa muy cerrada de la comunidad y por lo menos en nuestra lógica en Colombia, el ritual de la muerte se vive en privado. Es decir, hay una misa, hay un momento de la ceremonia que es abierta al público, pero digamos ya la parte más íntima del novenario o de la práctica no es como en México, que es abierta y es, digamos, en otra dimensión. Nuestro acompañamiento fúnebre es más íntimo, es muy privado. En esa lógica de la que yo venía, no pregunté si podía asistir esa noche con los estudiantes y demás, porque éramos varias personas. Y lo lamenté y todavía lo sigo lamentando. Después, meses después, que ya se afianzó un poco más el vínculo con la comunidad, yo pude preguntar si ellos querían hablar de esa experiencia del novenario. Y ellos dijeron que sí. Entonces tuvimos una entrevista colectiva con la familia y luego con la comunidad. Y en ese momento entendimos cómo era el ritual del novenario, ¿sí? En ese momento pudimos entender que la vivencia de ese ritual era una vivencia colectiva, compartida, donde el dolor era posible compartirse en la comunidad y que ese dolor era más llevadero porque era vivido en comunidad. Y ahí identificamos que estaba también presente la grupalidad curadora. Entonces, es muy difícil responder a la pregunta de la doctora Angélica porque son todas las posibilidades que usted mencionó serían, ¿sí? Serían. No sé si con lo que estoy explicando la confundo más o si es claro para usted. No, le agradezco mucho, sobre todo una preocupación que tenemos siempre quienes nos dedicamos a formar nuevos profesionales, científicos sociales, psicólogas sociales y psicólogos sociales, es cómo enseñar, cómo mostrar el camino para la construcción del objeto de estudio. Eso suena así muy embombante, ¿no? La construcción del objeto de estudio, cómo reflexionamos sobre ese interés que tenemos cuando iniciamos una investigación para traducirlo a elementos que sean asequibles tanto en el proceso investigativo como en la comunicación, ¿no? Con nuestros colegas, con el gremio y con aquellos que fueron pues el objeto de nuestro interés con esas comunidades. Le agradezco mucho su respuesta, pero quiero darle la voz, no puedo darle la palabra a la doctora Juana Juárez, es una colega de nuestro posgrado.
porque dice que tiene algunos problemas. Ahí donde dice iPhone de Juana, ahí está la doctora Juana Juárez. Y ella pregunta, dice, mi agradecimiento a nuestra invitada, muy enriquecedora e inspiradora su charla. Una pregunta que me gustaría hacerle es qué tan valorada o si es valorada las prácticas de los grupos sanadores en las ciudades urbanas. ¿Hay algún prejuicio o por el contrario es respetada su práctica y creencias? Esa es su pregunta, no sé si pueda darle respuesta. Doctora Angélica, discúlpeme, no comprendí muy bien la pregunta en relación a los grupos sanadores en la ciudad. Sí, sí, esta idea o este desarrollo que usted tiene de la grupalidad curadora, cuando se difunde al interior en espacios urbanos, porque entiendo que su trabajo corresponde a ciertas comunidades rurales, si usted lo plantea en espacios urbanos que no sean académicos, personas comunes en las ciudades, si esto es bien valorado o si existen prejuicios en contra de esta idea de la grupalidad curadora en las zonas rurales. Entiendo. De manera grata, cuando he hecho la presentación de la investigación de la grupalidad curadora, en particular cuando hablamos de la práctica de curar con plantas y velar los muertos, generalmente me he encontrado con una experiencia cercana, en primera persona, protagónica, en relación a esta temática. Es decir, me sucede incluso con los estudiantes que son generaciones pues anteriores a la mía, estudiantes que me dicen, profe, mi abuela cuando yo era niña me cuidaba con plantas, cuando yo tenía dolor de barriga, cuando tenía fiebre, era con plantas, o incluso mi madre hoy en día nos cura con plantas. Es una vivencia, digamos, muy cercana que remite generalmente a un vínculo con una mujer, generalmente a una cuidadora, y generalmente es una vivencia en primera persona de ese proceso salud-enfermedad. Esto, digamos, ha sido como muy bonito y muy grato porque generalmente en los auditorios o en los grupos en los que he compartido esta experiencia, siempre emerge un recuerdo y una experiencia vivida en primera persona. Entonces, se siente, digamos, como muy cercano, porque a pesar de que es una investigación realizada en la costa Caribe, un poco lejos de la ciudad, del ámbito urbano, las personas encuentran que es una práctica que ha estado presente en sus vidas. Y también me ha pasado con velar los muertos, ¿no? Muchas personas explican cómo en sus casas les tocó que se velaran a los muertos, a su padre, a su abuelo, en su propia casa. Sabemos por una directriz, no sé en el caso de México, pero en el caso colombiano, por una directriz del Ministerio de Salud, de Sanidad, ya no se puede velar a los muertos en casa por un tema de salubridad, ¿no? Entonces emergen, esto es muy reciente además en el caso colombiano, y emergen los famosos, olvido el nombre, Velatorios. los velatorios, estos lugares donde ya entra en el circuito comercial, en el circuito económico, entra este proceso que había sido vivido en casa, ¿no? Estoy hablando en casa, ámbito urbano, en la ciudad. A mí todavía me tocó hace muy pocos años en las comunas, en los barrios más populares, se siguen dando los muertos en casa. Después viene la funeraria y se lleva pues al cementerio, pero hasta hace muy pocos años, no sé, unos 10 años, yo asistí a lugares donde en las comunas de Medellín se velaban a sus muertos en casa todavía. De manera que esta también es una vivencia que está cercana. Para los más jóvenes ya no, porque les ha tocado ya lo de la velación en las funerarias y estamos aquí comentando. Pero muchos logran entender, me pasa mucho más con las abuelas o con personas de más edad, si articulan esa experiencia y dicen, es que en mi casa se hacía el novenario. Eso no solamente pasa en el Caribe, en mi casa también se hacía el novenario, ¿sí? Y me ha pasado con más frecuencia que se articula con el novenario de la Iglesia Católica. Obviamente que este novenario que yo encontré en Montes de María por
la raíz afrodiaspórica por la tradición de los palenques viene más de la ritualidad bantú, ¿sí? De la ritualidad de África, y se asocia mucho más con esta, pero parece ser, por lo que hemos venido estudiando, que el novenario mismo también fue asumido y apropiado, como diría Mauricio Nieto Olarte, fue apropiado por la Iglesia Católica, en esa lógica también de esas mixturas y de esas apropiaciones de los saberes afroindígenas. Pero entonces con esto le quiero responder a la profesora Juana, que no hemos encontrado como ningún prejuicio, por el contrario ha sido de muy buen recibo, y algo que no se propuso la investigación de la grupalidad curadora, pero algo que está todavía abierto, es que la grupalidad curadora, por lo menos la que yo estudié, es en el contexto de la guerra, en el contexto de las comunidades afroindígenas en Montes de María, pero es susceptible a mirar otras maneras de grupalidad curadora que puedan estar presentes en otros contextos. Esta es una reflexión que la hemos venido compartiendo con los colegas de Brasil, con comunidades también urbanas, en el caso de comunidades de mujeres negras, quilombolas de ciudad. Se hizo como un ejercicio y una profesora de la Universidad Federal de Mato Grosso, profesora Dolores Galindo, con la que tengo la investigación vigente, Psicología y Descolonialidad, ella explica que en el grupo con el que ella trabaja de mujeres quilombolas en ciudad, en el ámbito urbano, ella podría decir que hay presente una grupalidad curadora. Entonces, digamos que también es la posibilidad de que este ámbito de estudio quede abierto para pensarse también en otros escenarios. Pues por temas de tiempo y por la delimitación que tiene que hacer la investigación, yo me centré en el territorio de Montes de María en el contexto de la guerra, pero no quiere decir que no pueda también pensarse en otro contexto y en otro escenario urbano. Por supuesto. Muy bien, pues muchas gracias por su respuesta. No sé si alguien más quiera hacer algún comentario. Ya estamos sobre el tiempo. Ya les habíamos planteado que estas conferencias tendrían una duración aproximada de 1h30 y ya estamos viendo esa 1h30. Entonces, en este punto, doctora Liliana, yo estaría preparándome para entregarle su constancia de participación en esta conferencia, dada la situación cercana en pantalla, ¿verdad? Pues lo que puedo decirle es que en un rato más usted recibirá por mail nuestra constancia con todo nuestro agradecimiento. Si no hay nadie más que quiera comentar algo. Yo quiero hablar. Perfecto, claro. Adelante. Hola, profe, ¿cómo estás? Bueno, yo escuchándote pensaba mucho en que las comunidades y en ese ejemplo que tú nos das del acompañamiento a las comunidades de Montes de María, es como si las personas y la misma comunidad fueran hacia adentro, ¿sí? Frente a una ausencia exterior, estatal, institucional, donde no hay garantías para su protección, donde todo el marco de la guerra y el conflicto armado, esto ha llevado despojos, vulneración de derechos, desplazamientos. Entonces, esta grupalidad curadora, como tú la llamas, es como la sabiduría y ese saber interno que como comunidad moviliza a sus integrantes, a las personas. Entonces es muy bonito como escuchar esa resistencia y esa resiliencia pese a todo ese daño, a todo ese dolor, a todos esos duelos que la guerra ha causado. Entonces, no sé, me parece demasiado bonito, demasiado valioso y demasiado interesante también las formas o la manera terapéutica que encuentran ellos y ellas para poder sobrevivir a toda esta guerra que pues sabemos que el conflicto armado ha causado. Entonces, me parece valioso tu aporte, me parece muy interesante poder como escuchar un poquito más a profundidad la investigación y definitivamente darme cuenta que el terapeuta no es el que estudia o el que está en la academia o no es esa distancia de
academia comunidad, sino que realmente todo esto es tan cotidiano y se encuentra al interior de las comunidades, de los territorios, de las personas. Entonces es como acercar más la academia a la comunidad, y eso me parece demasiado importante, porque desde la misma formación, no sé si desde un marco capitalista o desde también muchas teorías norteamericanas, nos llevan a pensar como la psicología y el doctor y la doctora muy distantes de todo esto que pasa frente, por ejemplo, lo que tú mencionabas de los rituales, de lo cosmológico, como esa psicología que no puede estudiar lo que no ve, o lo que no se puede medir, o lo que no se puede corroborar. Entonces es una manera diferente, bueno, epistémica, como tú mencionas, que podemos también generar como ese puente, pero sobre todo como respetando lo que ellos son, o lo que ellos representan como comunidad, sus saberes, y no llegar a imponer, sino acompañar, que es como el ejercicio que tú has hecho. Entonces, pues yo siempre he pensado que es una manera diferente de hacer psicología social, comunitaria, frente a lo que se impone desde la misma formación. Entonces quería como decir eso, y gracias por tu intervención. Gracias, Milena. Ya pues para finalizar, sí, haces una interpretación muy bonita y muy interesante de lo que quiere transmitir la grupalidad curadora, y es precisamente que desde la academia nosotros somos facilitadores para que la misma comunidad pueda identificar cuáles son esos elementos y esas posibilidades propias, y lo que tienen, a partir de lo que tienen a su alcance, que les ha permitido hacer frente a los dolores de la guerra en este caso, ¿no? Que era un poco como el rol que quería también transmitir desde el acompañamiento psicosocial, ¿no? Como cuando hablaba del espejo que nosotros podemos ser para las comunidades. En ese sentido, es lo que está promoviendo la grupalidad curadora, y desde esa perspectiva descolonial, y es volver otra vez a reconocer esa sabiduría que está presente allí en estas comunidades, independiente de cómo ellos lo nombren. Es más, no, eso es un ejercicio más, como lo explicaba ahora, para la academia y para nosotros mismos, pero lo importante es que ellos puedan identificar cuáles son esos elementos de cura que están presentes en la comunidad, precisamente en una lógica casi de acompañar ese proceso de identificación y de reconocimiento propio de lo que ya está presente allí, porque son ellos los que tienen las fortalezas, la experiencia histórica, que también era un poco el énfasis que quería aportar. Entonces te agradezco mucho, Milena, tu interpretación, y la idea y el mensaje también es ese, ¿no? Que desde la academia nosotros podamos acercarnos más a las comunidades, y por eso el énfasis en la perspectiva del acompañamiento psicosocial. Nosotros decimos menos intervención y más acompañamiento. Y con esto pues reiterar de nuevo el agradecimiento al posgrado en Psicología Social de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, y en particular pues a la coordinadora, la doctora Angélica Bautista, por este interesante espacio, por esta generosa investigación, y pues este espacio para poder presentar la investigación. Y muchísimas gracias pues a todos los que estuvieron participando, escuchando hasta esta hora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Les agradecemos a todos los que han asistido, y pues aquí nos quedamos viendo cómo se desconectan. Les deseamos un buen fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Ángela. Ya estaremos en contacto más adelante. Muchas gracias, en especial a la doctora Liliana por su tiempo. En Colombia este tiempo es fundamental.